Listo, buenísimo. Ya estamos grabando. Como les decía recién, ¿no? Hoy vamos a ver cómo se calcula los extremos locales de un campo escalar. ¿M? Pero para ello vamos a hacer un pequeño repasito de lo que era el cálculo de los extremos en análisis matemático 1. A ver, eh, ¿cómo calculábamos ustedes los extremos relativos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Podíamos, profe, con la derivada segunda, si nos daba mayor o menor a cero y determinar si había un máximo o un mínimo, por ejemplo. Claro, pero la derivada segunda estás después de hacer algo. ¿Qué cosa? ¿La derivada primera o no? ¿Qué dice? Sí, Bueno, pero ¿por qué calcula la derivada primera? ¿Por qué era importante calcular la derivada primera? porque la segunda se deriva respecto a la primera. Está bien, no está mal, ¿no? Pero, a ver, fíjense. Vamos a agarrar el pizarrón. Fíjense acá, nosotros tenemos al eje de las X, el eje de las Y, le vamos a poner nombre, y vamos a graficar, ¿no es cierto?, una curva, como esta, por ejemplo, y ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, que se presentan dos extremos. ¿Cuáles serían? A ver, uno en este punto y otro acá. ¿Qué se presentan ahí en esta función? Le vamos a poner a este un x1 y a este le vamos a poner x2. ¿Qué alcanza ahí la función en ese punto? P1. Profe, que la derivada primera es cero en ambos puntos. ¿Cómo? Bueno, un máximo, bien. ¿Y la derivada primera, cómo es que dijeron por ahí? Ahí la tangente de la función sería cero, o sea, la pendiente. La pendiente de la recta tangente sería cero acá, ¿no? Perfecto, ahí, mira. A ver, ahí lo vamos a tratar de hacer un poquito. Ahí está. ¿Eh? Ahí estaría la recta tangente, mira, cuya pendiente es cero. Y acá también. ¿Eh? Ahí también. Tenés una recta tangente cuya pendiente vale cero. ¿Eh? ¿Y qué relacionaban ustedes con la pendiente? ¿Se acuerdan? Tal cosa representa geométricamente la pendiente de la recta tangente. ¿Qué? La derivada. La La derivada. derivada. La derivada, exactamente. O sea que ustedes encontraban, ¿no es cierto?, la derivada primera, porque justamente ahí, perfecto, o sea, esta es la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva, y quiere decir que acá la recta tangente sería horizontal, y hay puntos donde la recta tangente es horizontal, y en esos puntos la función alcanza un máximo, un mínimo, o sea, ustedes derivaban, igualaban a cero, y de ahí sacaban, por ejemplo, en este ejemplo que yo les puse, dos valores, un x1 y un x2, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos puntos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esos puntos? ¿Eh? Puntos críticos, profe. Bien, muy bien, son los puntos críticos, perfecto. ¿Eh? Puntos críticos, muy bien. O sea que los puntos críticos, ¿qué puntos serían? A ver, los puntos donde, Donde la derivada primera de cero. claro, o se anula, perfecto, o por ahí no existe, ¿no?
En este caso acá tenemos dos puntos críticos. Pero esta que está ahí, esa de la derivada primera, de la anulación de la derivada primera, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en realidad esa es una condición ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Necesaria, pero no suficiente. Algo así era. Claro, exactamente, condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Eh? Buenísimo. O sea que, ¿esto qué me da a pensar a mí? ¿Qué me da a pensar? De que va a haber puntos en donde la derivada se va a anular y no va a existir ningún extremo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna función donde ocurra eso? ¿Se acuerdan? Una función donde la derivada se anule, pero no exista un extremo. ¿Qué dicen? ¿Eh? Un punto de inflexión. Claro, mira ahí, fíjate, mira esa función que estoy anotando acá. Función x al cubo. La función x al cubo, en la derivada, ¿no es cierto? La derivada primera se anula en x igual a 0. Pero ¿se acuerdan cómo era la gráfica de x al cubo? ¿Se acuerdan? Tenía una forma como esta. Fíjense, acá viene así y ahí, ¿no? En 0 cambia la concavidad. ¿Eh? Ahí nosotros tenemos que la recta tangente es horizontal. Acá en 0 la recta tangente es horizontal, fíjense, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí, che? La recta tangente es horizontal, pero no existe, ¿qué cosa? Ningún extremo. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, En x igual a 0, la recta tangente es horizontal, pero no existe un extremo. O sea, acá la derivada se anula, o sea que cumple con la condición, esa es una condición necesaria, pero no es suficiente porque ahí en 0 se anula, pero no existe extremos. No existen extremos. Bueno, para eso había unas condiciones que eran condiciones suficientes. Y una de ellas, recién la nombró un compañero. ¿Cuál es? ¿Cuáles eran las condiciones suficientes? Te escucho. ¿Cuál conocen ustedes? Recién Puede lo ser, dijo un profe, que compañero. al validar la derivada primera a un lado del punto y después de otro lado del punto tienen que ser de diferentes signos, esos números. Los signos, claro, ahí viene, hay una condición que se llama, a ver si los ayudo, variación, ¿de qué? Miren, ahí dice, variación del signo de la derivada primera. ¿eh? Variación del signo de la derivada primera. Y está bien lo que dijiste, ¿no? O sea, vos tenías un punto que anulaba a la derivada, ¿y qué hacías vos? Bueno, agarrabas y ahí está, ahí está. Bueno, vos agarrabas y ¿qué hacías? Vos querías saber si acá, en el punto x1, ponele, x1, la función alcanzaba un extremo. Vos sabés que este punto, x igual a 1, la derivada se anula. Ahí en ese punto la derivada se anula. Pero vos no sabés que si es un punto crítico, ¿no? Y nosotros no sabemos si en ese punto la función alcanza algún extremo. Entonces, ¿qué hacemos? Está muy bien lo que dijiste. En un entorno del punto elegimos dos valores, uno que se encuentre a izquierda del mismo, por ejemplo un x sub 0, y después un x
vamos a ponerle, para que no se confunden con el otro x2 que pusimos recién, le vamos a poner 2 puntos, a uno le vamos a llamar A y al otro le vamos a llamar B. Entonces acá elijo un valor A que se encuentra a la izquierda de x1 y otro a la derecha, muy próximo dentro de un entorno. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es, a ese valor, lo voy a reemplazar, porque es un valor arbitrario, lo voy a reemplazar en la derivada primera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo en la derivada primera y obtengo que la derivada primera, al evaluar ese punto A, me da positiva, nosotros sabíamos que la función venía en forma como, ¿se acuerdan cuando daba positiva? ¿Qué hacía la función? Crece. ¿Eh? ¿Y qué pasaba después si ustedes reemplazaban o evaluaban ese valor b en la derivada primera? ¿Qué pasaba acá? Si esto cambiaba de signo, o sea, si era negativa, nosotros teníamos que la función ahí era decreciente, o sea, descrece. Por lo tanto, mira, si vos tenías que la función acá venía en forma creciente y llegaba a un punto en donde empezaba a ser decreciente, entonces ahí vos estabas en condiciones de asegurar que la función alcanzaba un máximo local. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende Sí, esto? Sí, profe. ¿Eh? ¿Y qué pasaba para un mínimo? A ver, porque este es un repaso de análisis 1, che. ¿Qué pasaba para un mínimo? Al revés. y sería al A revés. izquierda tenía que venir en forma, la derivada pasaba de ser negativa a positiva. Entonces la función decrece y después crece. ¿Cómo lo ocurre acá en x2? Miren, a izquierda viene en forma decreciente y a derecha empieza a crecer la función. Entonces ahí estamos en presencia de un mínimo. Bueno, yo acá hago una preguntita, ¿no? Antes de empezar con esto de funciones de campos escalares. Acá, si yo les pregunto a ustedes cuál es el valor del máximo local, y bueno, sería la imagen de x1 en este caso. F de x1 sería el máximo. Lo alcanza en ese punto, pero es este el valor del máximo. ¿Sí? Este es el valor del máximo local. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eh? Sí, profe. Ahora miren, acá la imagen de x2 sería el valor del mínimo local, o sea, ese sería el valor del mínimo local, que lo alcanza en ese punto, lo alcanza en ese punto P2. O sea, vos acá, si te preguntan cuál es el valor del máximo, vos tenías que decir que el máximo es, máximo local, ¿no? Sería f de x1. Y el valor del mínimo sería f de x2. Perfecto. Bueno, esto era una de las condiciones suficientes. La otra condición era el signo de la derivada segunda. Recién un compañero lo dijo, el signo de la derivada segunda. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, cuando ustedes reemplazaban en la derivada segunda a x1? Acá, ahí en el gráfico que está acá a la izquierda, en x1, ¿qué alcanzaba la función? Un máximo. Entonces, para que alcance un máximo, ¿cómo tenía que ser la derivada segunda? A ver. Negativa. 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 Si era negativa, entonces vos decías que f de x1 es un máximo local. Es un máximo local. Perfecto. Buenísimo. Y en nuestro ejemplo, ¿no? Acá para hacer un repaso rapidito, si la derivada segunda valuada en x2 te daba un valor positivo, nosotros estamos en condiciones de decir que f de x2, ¿qué era f de x2? F de x2, ¿no? Es un, ¿qué? Mínimo local. Un mínimo local.
Perfecto. Ahí está. Entonces, esta condición, ¿cómo se llamaba esta condición? Signo de la derivada segunda. Ahí está. Ese es un pequeño repaso de análisis matemático 1. Perfecto. Bueno, esto si les sirve, ¿les sirve? ¿Quieren que le haga? Bueno, esto va a estar en la grabación, pero de todos modos, yo le voy a hacer una captura, ¿no? Y se lo voy a enviar al grupo. ¿Les sirve? Por ahí, si alguno no ha rendido análisis 1, le viene bien. Ya se lo voy a enviar. Bueno, ¿qué pasa ahora en análisis matemático 2? Ustedes recién me decían que la condición necesaria para la existencia de un extremo era que la derivada primera se anule. Bueno, acá en análisis 2 también. Lo que tendría que pasar es que las derivadas parciales f' de x y f' de y sean iguales a 0. ¿Con qué estaban relacionadas las derivadas parciales? Díganme geométricamente. A ver. Es muy parecido a lo que acabamos de ver. ¿Qué Con la representaban función las del seno y coseno. no, 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 no. No. Las derivadas parciales, geométricamente, ¿qué representaban? Está bien, o sea, es algo, ¿no es cierto?, relacionado con lo que acabamos de ver. Son pendientes de rectas tangentes, pero de rectas tangentes ubicadas. A ver, si yo, fíjate, calculaba la derivada parcial respecto de x, esa la calculaba en un plano de ecuación, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? De i igual a Igual a un... 0. Ay, no, 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 igual a 0 no. Ah, Cuando lo calculamos en el otro punto número. AB, ¿no? Nosotros habíamos hecho en el plano de ecuación I igual a B, ¿sí? En el plano de ecuación I igual a B, ahí trabajábamos haciendo variar la variable X, porque I se mantenía constante. Y lo mismo pasaba con, si yo calculaba la derivada respecto de la variable y, si la derivada parcial respecto de y, trabajaba en el plano x igual a, ¿sí? Y, a ver, ¿cómo lo asociarían ustedes a, haciendo una analogía con lo que acabamos de ver, con lo que pasaba en análisis 1, con las rectas tangentes horizontales, a un máximo o a un mínimo local? Ahora, ¿de qué va a ser? ¿Va a ser de una curva? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? A ver, Vendría a ser, profe, de una superficie, digamos. de una superficie, muy bien, exactamente. Perfecto. Y bueno, acá relacionado, haciendo una analogía, vuelvo a repetir, con análisis matemático 1, esas rectas tangentes, ¿en dónde van a estar contenidas? En el ¿Qué plano dicen? tangente. En un plano tangente, perfecto. En un plano tangente. ¿Y ese plano tangente cómo va a tener que ser? Relacionen con lo que vimos recién. ¿Cómo va a tener que ser ese plano tangente? ¿Qué dicen? Tendría que ser como horizontal, con una pendiente cero. Contener una recta con pendiente cero. Un, un plano tangente horizontal. Perfecto. ¿eh? Un plano tangente horizontal. Sí, señor, muy bien. Muy bien. Bueno, eh, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo se les ocurre que calcularíamos los puntos críticos? ¿Cómo calcularíamos los puntos críticos? A ver, ¿qué opina?
¿Cómo calcularían los puntos críticos? De la misma manera que en análisis 1, nada más que agregando una variable más por Claro, o sea, ser. ya estaríamos con el campo escalar de la misma manera. Muy bien, a ver, ¿cuál sería? Decime. ¿Qué Le tendríamos que agregamos la variable z, digamos, ya en el plano sería, en el espacio sería todo. Claro, o No es, sea, ya tenemos nosotros z igual a f de xy. Estamos trabajando con una función z igual a f de xy, ¿no? Por ejemplo, esta, mira. Z igual a f de xy. Bueno, yo quiero calcularle los extremos. ¿Qué hacemos primero? Tenemos que ver los puntos críticos, los puntos donde las derivadas se anulan. Entonces, ¿qué calculamos primero? Las derivadas parciales. Bien, muy bien. Las derivadas parciales. Perfecto. Eso tendríamos que hacer. Muy bien. Calcular las derivadas parciales, ¿no es cierto? Acá una derivada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. Vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a agarrar un ejemplo y vamos a trabajar con, con un ejemplo para que ustedes vean que esto no es tan complicado. Supongamos tener la función de dos variables, 8 y cubo, perdón, acá 8 y cubo. ¿Se ve bien o no? ¿Alcanzan a ver bien? Sí, se ve bien, profe. Ahí está. Mira, está perfecto lo que me han dicho recién. Tenemos que calcular las derivadas parciales. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es eso, calcular f' de x y f' de y. Excelente. Bueno, derivemos. A ver, calculemos la derivada respecto de x acá. Díganme, ¿qué pongo? Sería menos 12y Menos 12y más 3x cuadrado. más 3x cuadrado. Perfecto. Y ahora vamos a derivar respecto de y. La misma función, pero respecto de y. A ver. 24x cuadrado No, no es x. Fíjate bien. Y cuadrado. y 24y cuadrado. cuadrado. Falta este ahora. Menos 12. Menos 12x. Excelente. Muy bien. Ahí está. Ahí calculamos las derivadas parciales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros en análisis 1, ¿qué hacíamos? Calculamos la derivada, la igualamos a 0. Acá también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cuando yo a las derivadas parciales las iguale a 0? Mira, menos 12y más 3x cuadrado igual a 0 y 24y cuadrado menos 12x igual a 0. ¿Qué va a quedar acá? Va a quedar formado un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Y lo voy a tener que resolver ese sistema. Porque la solución de ese sistema o las soluciones de ese sistema me van a dar a mí los puntos críticos. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos resolver estas ecuaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué haríamos? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre a uno? Ponele que yo le llame a esta ecuación 1, a esta ecuación 2. Díganme, ¿qué harían? ¿Cómo resolvemos el sistema? Es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. ¿Qué dicen? ¿Podrían utilizar, por ejemplo, un método de sustitución? ¿Qué dicen? ¿Podríamos hacer eso? ¿Utilizar un método de sustitución? ¿Qué significaba hacer un método de sustitución? A ver, ¿en qué consistía? Tenés que despejar una variable y después Despejar sustituirla una en la otra variable. Muy ecuación. bien, ¿de dónde?
de una de las ecuaciones y después sustituirla en la otra. En la otra, ¿ah? En la otra. Por ejemplo, mira, yo acá, de la ecuación 2, despejo, fíjense, x, de la ecuación 2, de esta, me queda 24y cuadrado igual a 12x, y x valdría ¿cuánto? Díganme, vamos. ¿Cuánto vale x? 2y 2y cuadrado. cuadrado, 2y cuadrado, perfecto. Ya está, ya despejaron, ¿no?, de una de las ecuaciones. ¿A dónde la tienen que reemplazar? ¿En dónde la tienen que reemplazar? En uno, en la ecuación 1. Exacto, en la ecuación 1. Acá, perfecto. Entonces va a quedar, mira, menos 12 y más 3 por x al cuadrado, pero x es 2 y al cuadrado, igual a 0. ¿Y acá qué me queda? Me queda menos 12y más, esto quedaría 12 y a la cuarta. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Todo al cuadrado me da 4 por 3, 12, y al cuadrado y a la cuarta. Buenísimo. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que resolver esa ecuación. Es muy sencilla. Lo que puedo hacer es sacar, por ejemplo, factor común 12x. 12y en este caso. Si saco factor común 12y, ¿qué me queda ahí en este término? ¿Qué me queda? Menos 1. Menos 1. Menos 1 más, sigamos. Y al Y acá, cuadrado. Y el cuadrado. y Al cubo. bien, y al cubo, perfecto. Y al cubo igual a 0. Bueno, acá tienen ustedes, ¿no es cierto? Este es un producto, y para que este producto a ustedes les dé como resultado 0, es porque o esto vale 0, o porque eso vale 0. Entonces de ahí decimos, 12y es igual a 0. Por lo tanto, y debe valer 0 para que esto se te anule. Y de acá, menos 1 más y cubo debe valer 0. Y cubo es igual a 1, y vale, y es igual a, ¿qué cosa? A 1. Entonces acá tienen, fíjense que i vale 0 e i vale 1. Pero ahora yo tengo que ver estos valores de i, con qué valores de x se relacionan. Y bueno, ¿y eso con qué lo hago? Con esta expresión. Acá me dice, ¿no es cierto? Yo tengo, mira, para i igual a 0, acá la x va a ser igual a 2 por 0 al cuadrado. Y me queda 0. Para i igual a 1, acá me queda x igual a 2 por 1 al cuadrado. Y esto, ¿qué me da como resultado? 2. Entonces, fíjense, acá tenemos nosotros un punto P1 y acá tenemos un punto P2. El punto P1 tiene coordenadas 0 de x, 0 de y. Y el punto P2 tiene coordenadas 2 de x, 1 de y. Y estos serían los valores, estas serían las soluciones que satisfacen ese sistemita. Por lo tanto, esos son los puntos críticos. Esos son los puntos críticos. Pregunta. ¿Han entendido? ¿Hay algo que no hayan entendido de todo lo que hicimos hasta acá? Díganme. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende, profe? ¿No tienen dudas? ¿Ninguno tiene dudas? Bueno. Bueno. Una vez obtenidos los puntos críticos, que los sacamos de derivar, encontrar las derivadas parciales, a las derivadas parciales iguales a 0, nos queda formado un sistema de ecuaciones que al resolverlo nos da la solución. Esa es la solución. Sería en este caso dos soluciones, esos son los puntos críticos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer
es ver, ¿no es cierto?, que en estos puntos, ¿qué alcanza la función? Y para ello nosotros vamos a estudiar un determinante especial que se llama hessiano. Y el hessiano es un determinante que le vamos a poner con H, ¿sí? Y acá vamos a poner los puntos. Fíjense cómo se forma. Tenemos la derivada respecto de x dos veces, xy, y x, y la derivada segunda de la función respecto de y dos veces. ¿Cuándo? Atiendan esto. Si el hessiano es positivo, yo con seguridad puedo decir que existen, ¿no es cierto?, extremos locales. Entonces, si el hessiano es positivo, van a existir extremos locales. Pero tenemos que ver qué va a existir. Acá, cuando el hessiano sea positivo, tenemos que ver el signo de la derivada segunda respecto de x dos veces, valuada en el punto que estamos estudiando. Si esta derivada segunda es positiva también, si esa derivada segunda es positiva, entonces lo que vamos a tener o sea, f de AB, ¿qué va a ser? Es un mínimo local. ¿Cuándo? Cuando la derivada segunda, o sea, cuando el hessiano sea positivo, pero la derivada segunda de la función respecto de x dos veces me dé negativa, hessiano positivo, f segunda de xx negativa, la f de AB va a ser un máximo local. Y tenemos que el hessiano puede llegar a ser negativo. Y si el hessiano es negativo, acá lo que vamos a hacer nosotros es estudiar ese punto como si fuera, la analogía que tenemos con ese punto es con el punto de inflexión de análisis matemático 1, nada más que ahora se llama punto de ensilladura. Cuando el hessiano directamente me dé negativo, va a existir en ese punto de coordenadas AB, F de AB, un punto de ensilladura. O sea que acá, si el hessiano me da negativo, directamente vamos a poner el punto P de coordenadas AB, F de AB, es un punto de ensilladura. Es un punto de ensilladura. Ya vamos a ver esto con el ejemplito. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y a ver, nosotros vimos que puede ser positivo, puede ser negativo, pero también me gustaría que nosotros tengamos presente de que el hessiano también a mí me puede dar un resultado, ¿no es cierto?, nulo. El hessiano se puede anular. Ahora, ¿qué pasa cuando el hessiano de cero? Ese es un caso particular. Es un caso donde se presenta una duda acá, ¿no? Porque no sabemos que con esto nosotros no estamos en condiciones de asegurar la existencia de un extremo. En ese caso, ¿qué se hace? Se desarrolla una serie de la función y más o menos superando el sexto o séptimo término, podríamos ver si hay un punto crítico y ver si se trata de un extremo, ya sea un máximo o un mínimo. Pero, o sea, si me es positivo el hessiano, yo estoy en condiciones de asegurar que va a haber un extremo local. Si el hessiano es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces es positiva, hay un mínimo. Si el hessiano es positivo y la derivada segunda es negativa, en este caso de xx, va a haber un máximo. Si el hessiano es negativo, hay un punto de ensilladura. Punto de silla también se lo suele nombrar.
Y si es igual a 0, el hessiano se anula, entonces no estamos, o sea, con este método no estamos en condiciones de asegurar la existencia de un extremo. Basado en eso, lo que vamos a hacer nosotros es ver qué existen o qué alcanza nuestro campo escalar en esos puntos que hemos encontrado. Para ello tenemos que encontrar derivadas segundas. Fíjense, a ver, vamos a calcular la derivada segunda de la función respecto de x. Para ello tengo que derivar a esta, a la derivada primera respecto de x, otra vez respecto de x. A ver, ¿qué me daría? Díganme. 6x. 6x. Perfecto. Si hacen la derivada de esa respecto de y, ¿qué me da? De esa. Si tienen que derivar a esta respecto de y. Menos 12. Bien. Menos 12. Y por último, tenemos que encontrar la derivada segunda respecto de y dos veces. O sea que a esta la tenemos que derivar respecto de y. ¿Qué obtenemos? A ver. 48y. 48 y. Perfecto. ¿Eh? Bueno, perfecto. A ver, uno me va a preguntar, y bueno, pero no calculamos esa. Derivar a la derivada primera respecto de y, ¿no es cierto? Ahora respecto de x. A ver, si derivo eso respecto de x, ¿qué me da? Díganme. Mira, Menos 12. Las derivadas cruzadas son iguales. claro, ¿eh? Bien, ahí está. Buenísimo. Entonces, fíjate, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el hessiano, primero en este punto, en el punto 0, 0. Y para calcular el hessiano en el punto 0, 0, lo que tengo que hacer yo es evaluar 0, 0 a x0 y a y0 en acá, acá y acá. ¿Qué pasa si acá reemplazo por 0? ¿Qué me va a quedar esta derivada? ¿Cómo va a quedar? 0. 0, muy bien. Si reemplazo a la x por 0 y a la y por 0, ¿cómo quedan estas? Igual. Bien, porque no tengo dónde reemplazar. Perfecto. Si reemplazo acá, en este caso tiene variable y, o sea que a la y la tendría que reemplazar por 0. ¿Qué me da esto? 0. 0. Bueno, calculemos el determinante. ¿Qué me quedaría? 0 menos 144. O sea que esto me da menos 144. El hessiano me dio negativo. Nos fijamos. ¿Qué pasaba cuando el hessiano me da negativo? ¿Qué existe? El punto ¿Eh? de Un ensilladura. punto de densidad. Muy bien, un punto de ensilladura, perfecto. ¿Eh? Entonces, mira, viste que dice AB, ¿quién es A y B? Serían 0, 0. Y f de AB sale de evaluar 0, 0 en la función dada. ¿Y qué pasaría si yo acá reemplazo a la y por 0, a la x por 0? ¿Qué me queda? ¿Qué me va a dar si reemplazo a la x por 0 de la y por 0? ¿Eh? Y 0 también. 0. Claro. O sea que yo podría decir lo siguiente. ¿Eh? El punto de coordenadas 0, 0 y 0 en z, ¿eh? Es un punto de ensilladura. Ensilladura. Ahí está, un punto de ensilladura. ¿Eh? Bueno, eso es en este. Ahora tenemos que ver qué toma la función en este punto. Entonces tenemos que hacer el hessiano para el punto 2, 1. Bueno, a ver. F segunda de xx. Tengo que evaluar a 2, 1 acá. ¿Qué me quedaría? A ver. ¿Qué dicen? Tengo que evaluar
el punto 2, 1, acá. 6 por X. ¿Cuánto vale X? 2. ¿Cuánto me da esto? 12. 12. Acá tengo que poner 12. ¿eh? Ahora, tengo que evaluar el punto 2, 1, acá y acá. ¿Qué me va a dar? Menos 12. Menos 12 y menos 12. Perfecto. Y tengo que evaluar ahí al punto 2, 1. Ahí dice 48 por I. Pero I, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto me da esto? 48. Acá tengo que poner 48. Bueno, a ver, ¿cuánto me da eso, che? ¿Qué dicen? ¿Cuánto me da eso? ¿Tienen calculadora a mano? 12 por 48, 576 menos 144. ¿Está bien? Sí, profe. 432. Perfecto, 432. Bueno, ¿cómo me dio el Leciano? Decime, ¿cómo me dio el Leciano? ¿Cómo me dio Positivo. el Leciano? Es un punto máximo. O sea, existe un máximo local. O sea que el Leciano es como positivo, ¿cierto? ¿Y en qué me tengo que fijar ahora? En el signo de quién? De la derivada segunda respecto de x dos veces. ¿Y a dónde está? Acá está, mira. ¿Cuánto me dio esto? ¿Positivo o negativo? Es un mínimo local. Eso me dio positivo. Cuando era positivo el Leciano y positiva esa derivada segunda, f de AB es un mínimo local. Entonces, f de 2, 1 es un mínimo local. O sea que esta función alcanza en este punto un punto de ensilladura y en este punto un mínimo local. Bueno, escuchen, si yo les preguntara cuál es el valor del mínimo, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Escuchen bien, ¿cuál es el valor del mínimo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué dicen? Reemplazar el punto en la función. Claro, o sea que tendrías que hacer el f de 2, 1. El f de 2, 1. Reemplazar el 1 en la y, el 2 en la x, el 1 en la y y el 2 en la x. Y hay que resolver esto, che. A ver, ustedes que tienen calculadora ahí, ¿qué les dio? ¿Ya está? No hace ni falta calculadora, ¿eh? Tienen 8 más 8, 16, menos 24. ¿Cuánto les da? Menos 8. Menos 8, muy bien. O sea, este es el valor del mínimo. Este sería el mínimo local. ¿Ve? El mínimo local. ¿Qué pasa si yo les preguntara en qué punto lo alcanza en la superficie? ¿Qué me tendrían que responder ustedes? A ver, ¿en qué punto lo alcanza? ¿Eh? Lo alcanza en el punto de coordenadas, ¿cómo? A ver. 2 en X, 1 en Y y menos 8 en Z. Ahí está. En el punto de coordenadas 2 en X, 1 en Y y menos 8 en Z. ¿Cuál es el valor del mínimo local? Menos 8. Buenísimo. Ahora lo que tendríamos que ver nosotros, o sea, hablar un poquito de qué representa el punto de ensilladura. A ver, ¿qué era el punto de inflexión? Lo que han visto en análisis 1, ¿qué era? A ver,
Era un punto donde ocurre tal cosa. ¿Qué ocurre ahí? La función cambia de ser creciente a decreciente, o Mm, viceversa. No. Hay Si la un, función cambia de ser creciente a decreciente y tendríamos máximo ahí. De ¿Qué hace? concavidad. La Hay un cambio de concavidad. concavidad. Sí, o sea, a ver, dejaba de ser como y pasaba a ser como, por ejemplo. Convexa, cóncava. Bien, o viceversa, bien, muy bien. Bueno, acá el punto de ensilladura, ¿no es cierto?, de una superficie, lo que ocurre ahí es que el plano tangente atraviesa la superficie en ese punto, siendo ese punto un punto interior del mismo. O sea, ¿qué hace el plano tangente? La atraviesa la función. ¿Eh? Es lo mismo, fíjense, que en análisis 1, o sea, hay la recta tangente en el punto de inflexión, ¿no es cierto? También atravesaba la curva, nada más que por un lado, la curva se encontraba por encima de esa recta tangente y por otro lado se encuentra por debajo. Ocurre lo mismo acá, ¿eh? En el punto de ensilladura, que se encuentra en la superficie, si yo ahí trazo el plano tangente, las superficies se van a encontrar en el entorno del punto que estamos analizando, que en este caso es el punto 0, 0, en un entorno con centro en 0, 0. Por un lado, la superficie va a estar por encima del plano y por otro lado va a estar por debajo. Eso es lo que pasa geométricamente con el punto de ensilladura. Bueno, gráficamente, fíjense, acá está la función que acabamos de estudiar. Observen ahí en el punto, en el origen, en el punto 0, 0, 0. ¿Ven? En el punto 0, 0. Fíjense, ese es un punto de ensilladura. Ahí la función, la superficie, alcanza un punto de ensilladura. Si nosotros trazamos el plano, en este caso, z igual a 0, que sería el plano tangente, ahí estaría el plano tangente. ¿Y qué ocurre? Al hacer un entorno con centro en 0, 0, fíjense que una parte de la gráfica, si quieren ahí para que veamos bien, para que se note el plano, le vamos a poner otro color. Ahí está. Le vamos a poner otro colorcito. Fíjense, ese sería el plano tangente en el origen, ¿ven? Y observen que una parte de la superficie, si yo hiciera un entorno ahí con centro en 0, 0, una parte de la superficie está por encima, pero la otra está por debajo. Entonces ahí se puede observar que existe un punto de ensilladura. Pero también nosotros hemos visto que en el punto de coordenadas, recién dijimos, ¿cómo era, chicos, el otro punto? 2, 1, 8, ¿no? Menos 8. Menos 8. ¿Sí? Sí, menos 8. Ahí está, mira. Ahí se puede observar, ¿ves? Ahí. Fíjense, voy a trazar el plano tangente ahí, que sería z igual a menos 8. Ahí nosotros podemos observar que sería este plano. Le vamos a poner otro color. Ahí, colorcito rojo. Fíjense, ahí el plano tangente a la superficie. Ahí, en ese punto, la superficie alcanza un mínimo local. Bueno. Perfecto. Bueno. Vamos a comenzar haciendo, a ver, acá voy a poner la vista del hablante para que salga bien en la grabación.
Vamos a calcular los extremos locales de este campo escalar. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Lo primero que íbamos a hacer es calcular las derivadas parciales, f' de x, f' de y. Tenemos la derivada, ¿no es cierto?, respecto de x, de esta sería y. ¿Se acuerdan esta? Bueno, esto va a 0 porque la y sería una constante. ¿Y esto cómo lo derivaban? A ver si se acuerdan. Así de forma rapidita. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Menos 27 sobre x al cubo. Al cuadrado, perdón, profe. Bien, ahí está. Menos 27 sobre x al cuadrado. Perfecto. Bueno, ahora derivemos respecto de y. ¿Qué te va a quedar? X. Bueno, y ahí está. Esto va a dar 0. Y esto es lo mismo. ¿Qué me daría? Menos 8 sobre y al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Ahí hemos calculado derivadas parciales. Tenemos que igualarlas a 0. A la derivada respecto de x es igual a 0. A la derivada respecto de y es igual a 0. Bueno, igualamos a 0 las derivadas y me queda y menos 27 sobre x cuadrado igual a 0 y x menos 8 sobre y cuadrado igual a 0. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué hacemos ahí? Y bueno, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A mí se me ocurre, por ejemplo, que de acá yo podría despejar la y. Fíjense, me queda y igual a 27 sobre x cuadrado. Y a esto sustituirla en la ecuación número 2. Entonces nos quedaría x menos 8 sobre 27 sobre x al cuadrado igual a 0. Nos queda x menos 8. A ver, ¿quién me ayuda con esto? 27 al cuadrado, chicos. ¿Qué dicen? 729. 729 sobre x a la cuarta igual a 0. Y ahí tenés, fíjate, vamos a resolver esto, ¿no? Te queda x menos 8 sobre 729, x a la cuarta, igual a 0. Y bueno, acá lo que podemos hacer es sacar factor común x, y me queda 1 menos 8 sobre 729, x al cubo. Y ahí, para resolver esto, ¿qué decimos? Como esto es un producto, para que ese producto a mí me dé como resultado 0, o la x debe valer 0, o todo ese paréntesis debe valer 0. Entonces ya acá yo ya tengo un valor, un punto crítico que sería 0. Y al otro lo sacamos de ahí. Tenemos 1 menos 8 sobre 729x cubo igual a 0. Y esto sería, entonces nos queda 729 sobre 8. ¿Cuánto les da eso, chicos? Díganme. ¿Cuánto les da? 9,5. Bueno, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo ahí encontré, ¿no es cierto?, los valores de x. Ahora tengo que encontrar su respectivo valor en y. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dicen? Reemplazar en el primer despeje que hicimos de ahí. Bien, a donde la i está despejada, acá. Perfecto, a ver, dale. Y voy a reemplazar primero la x igual a 0. Y queda y igual a 27 sobre 0 al cuadrado. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa ahí? No existe. Perfecto, eso no existe, no existe la división por 0, muy bien. ¿Y saben por qué, che? ¿Saben por qué? Ahí en 0 no va a existir, y porque fíjate que x igual a 0, e y igual a 0, no puede tomar el dominio de la función.
¿Ven? Entonces, por eso acá me dio esto, 27 sobre 0, y esto no existe. Entonces, este es un punto, acá sería un punto crítico, no existe la derivada. El primero y el principal, no lo puedo tomar a ese valor como dominio de la función. No lo toma a x igual a 0 y a y igual a 0 como dominio de función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar el otro, que sería x igual a 9 medios. Bueno, reemplacemos. ¿Qué nos queda? 27 sobre 9 medios. Vayan calculando, a ver. ¿Qué les da eso? 27 sobre 81 cuartos. ¿Qué dicen? 4/3. Perdón, no escuché. ¿4? 4/3. 4 tercios, muy bien. ¿Eh? Este sí. O sea que acá tenemos un punto crítico que sería 9 medios y 4 tercios. Ahí está. Este es un punto crítico. Esta sería la solución de este sistema que se formó acá. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber qué existe en ese punto? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular qué cosa. El hessiano. Muy bien. Calculando primero las derivadas, ¿no es cierto? Segundas. Perfecto, muy bien. Buenísimo. ¿Y qué nos queda, che? ¿Qué nos quedaría? Tengo que derivar respecto de x otra vez. Acá. Acá tengo que derivar a esto respecto de x otra vez, che. Y bueno, ahí esto te daría 0 si derivas respecto de x. Y acá quedaría menos 27 sobre u al cuadrado por u'. O sea, ¿qué me daría esto? 27 sobre x cuarta por 2x. Esa sería la derivada. Que resolviendo me queda 54 sobre x al cubo. Y si derivo a esa respecto de y, ¿qué me daría? Es fácil. Si derivo a esta respecto de y, ¿qué me da? 1. 1, muy bien. Y tengo que derivar a esta respecto de y. Esto me daría 0. Y acá también tengo k sobre u, sería en este caso. Es menos k sobre u cuadrado por u'. Esto nos daría 8 sobre i a la Y a la cuarta cuarta. Por por... 2x. Exacto. Y resolviendo eso nos quedaría 16 sobre i cubo. 16 sobre i cubo. Bueno, acá tenemos, che. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el hessiano. Tenemos que hacer el hessiano. Y lo que podríamos hacer acá es, a ver, vamos a calcular el valor del hessiano en el punto 9 medios, 4 tercios. Tengo que reemplazar acá 54 sobre x al cubo. Y x vale 9 medios. A ver si me ayuda. ¿Qué me da eso? ¿Qué me queda ahí? ¿Están calculando? 16 sobre 27. 27. Ujú. 16 sobre 27. Ahí está. Y me faltaría este es 1. No hace falta calcular nada. Acá, che. Ahí. Ahí. 16 sobre i cubo. 16 sobre 4 tercios al cubo. Vamos. ¿Cuánto le da eso? 16 sobre 4 tercios al cubo. 27 sobre 4. 27 sobre 4. Muy bien. Ya tenemos esto, o sea que ya estamos en condiciones de armar el hessiano. Nos quedaría, a ver, 16 sobre 27, acá 1, y 27 sobre 4.
ustedes ya pueden ver, ¿no es cierto?, que esto cómo va a dar, che. A ver, calculen, por favor. Díganme, ¿qué da? Creo que es 4 menos 1, ¿verdad? 3. El hessiano Sí. es positivo. El hessiano es positivo. Y la derivada segunda de x, ¿cómo es? Miren, ¿cómo es? Positiva. Positiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué existe? Un mínimo local. Muy bien. F de 9 medios de 4 tercios es un mínimo local. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo ahora les pido cuál es el valor del mínimo? ¿Qué tendrían que hacer? Si les pido cuál es el valor del mínimo, a ver, ¿qué tendrían que hacer? Reemplazar el punto en la función. Exacto, muy bien, acá. Entonces lo vamos a hacer, che. F de 9 medios, 4 tercios. ¿Qué les queda? Acá tendrían que poner 9 medios por 4 tercios. Más 8 sobre 4 tercios y más 27 sobre 9 medios. ¿Lo están calculando? ¿6? Me parece que no, che. No, no es 6. 18. 18. Ahí está. 18. Este es el valor del mínimo. 18. Ese es el valor, ¿no es cierto?, del mínimo local. ¿Mm? Bueno. Y esto es cuestión de práctica. De práctica. Fíjense en que los pasos son todos los mismos, pero tienen que practicar. Yo les voy a enviar varios ejercicios resueltos para que ustedes vean, y ya les voy a enviar otros para que ustedes hagan. Bueno, ya se va. Primero les agradezco que se hayan conectado, ¿sí? Vayan repasando, no tengan miedo de participar. Si cuando uno participa y por ahí comete un error, y bueno, de los errores se aprende, pero no tengan miedo de participar. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, si Dios quiere, ya le voy a estar enviando por el grupo. Sí, María, creo que es un mensajito. Sí, por supuesto. Quédate tranquila, por supuesto. Muy bien. Bueno, que estén bien. Chao, nos vemos, cuídense.